favor, abran sus Biblias en Primera los Corintios, el capítulo 1. Gloria a Dios que ya estamos aquí. Me encomendó el pastor Freddy que predicara acerca de la temática, la locura de la predicación. Y para ello nos vamos a ubicar en el capítulo 1, Primera los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24. Antes que nada, hermanos, hermanas, es un placer estar con ustedes. Ya tenía tiempo que no los miraba a todos. Gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí. Gracias, hermano. Vamos a disfrutar la palabra del Señor. Primera los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el dispensador o el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Palabra de Dios, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, te pedimos tu dirección, tu bendición, mientras tu siervo comparte este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre a todos. En Cristo te lo pedimos. ¿Decimos? Amén. Bueno, abrimos un poquito el panorama, hermanos, en cuanto al capítulo 1 y menciono brevemente algo general. El apóstol Pablo escribe esta carta, ¿sí? Alrededor del año 55. Y el panorama era un poquito difícil, triste. La iglesia en Corinto era una iglesia, hermanos, que estaba inmersa en la idolatría, el orgullo y la inmoralidad. El contexto inmediato del capítulo 1 aborda dos problemas que son fundamentales y que el apóstol Pablo menciona y trata. Uno de ellos tiene que ver con las divisiones internas. En esta iglesia había mucha división. Y el otro problema que vamos a tratar de manera muy específica es que esta iglesia estaba fascinada, ¿sí? Fascinada por la filosofía y la sabiduría humana por encima del evangelio de Cristo. Noten esa situación, porque donde nos vamos a ubicar para predicar hoy va a tratar ese asunto. Los creyentes en Corinto, hermanos, estaban fascinados por la sabiduría humana, por la filosofía humana, por encima del evangelio de Dios. Y sabemos que el evangelio de Dios, hermanos, presenta la sabiduría divina. Amén. Ahora, el capítulo se divide en tres secciones principales. Versículo 1 al 9 nos presenta el saludo y la acción de gracias del apóstol Pablo, que es prácticamente lo que el apóstol en su estilo generalmente plasma en las diferentes epístolas. ¿Sí? Los versículos 10 al 17 nos habla del problema de las divisiones. Pablo reprende a la congregación porque se habían formado bandos. Según algunos,
seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros seguían a Cefas y otros a Cristo. Y entonces Pablo le suplica a estos hermanos que deben vivir en unidad, en armonía, con un mismo propósito y todos centrados sumamente en Cristo o únicamente en Cristo. Ahora vayamos al versículo 18. Entremos ya en la materia. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pablo trata el contraste de mentalidades, la manera de pensar en cuanto al mensaje de la cruz. Ubiquemos esa idea, es importante. El apóstol Pablo nos va a hablar y nos está hablando acerca de dos maneras de pensar de los hermanos en Corinto, ¿sí? Que tiene que ver con un contraste sumamente grande. En este versículo, como ustedes pueden ver, hermanos, el apóstol presenta dos tipos de mentalidades, dos tipos de manera de pensar en cuanto al evangelio. Primero vemos la mentalidad mundana. Este tipo de mentalidad, hermanos, ve el evangelio como una locura. Noten el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para cierto grupo de personas, a los que se pierden. Quiero que noten eso. También el versículo nos habla de dos tipos de personas. Pero pensemos o ubiquemos ese tipo de mentalidad. Estas personas ven el evangelio como una locura, ¿sí? Para los que rechazan la fe basados en la lógica o el estatus social, la idea de un Dios que salva a través de la muerte de un Mesías en una cruz parece absurda, débil e ilógica. ¿Estamos? Para ellos así les parecía el mensaje de la cruz. Les parecía locura, porque la manera de ellos giraba en torno a la sabiduría, al concepto de los dioses grecorromanos, ¿sí? Para ellos el Dios o un Dios era inmortal, era fuerte, nada que ver con este Dios que me están predicando. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí? Para los que se pierden, la mentalidad que ellos tenían era guiada por el mundo. La cruz era insensatez. Se ve como una debilidad del mensaje del evangelio para ellos. Y de alguna manera pensarían, ¿por qué un Dios todopoderoso se deja humillar? ¿Por qué un Dios todopoderoso se deja matar? Bajo esa perspectiva, hermanos, el éxito, según ellos, radica en el poder. ¿Sí notan? En el poder, en el control sobre todas las cosas, aún sobre la muerte. Ahora, notemos el contraste con la mentalidad espiritual. Para los que se salvan, ese es el otro grupo de personas. Noten el versículo 18, para los que se salvan, esto es a nosotros. La palabra de la cruz es poder de Dios. Este tipo de personas, los salvos, los que han nacido de nuevo, los que son de Cristo, ven el evangelio como el poder de Dios, el dunamis Theos. Para los creyentes de todos los tiempos, hermanos, la cruz no es un mensaje de derrota. ¿Cuántos dicen amén? Sino el acto supremo del poder divino para que el ser humano, mayormente aquellos que creen, alcancen el perdón y la salvación. ¿Notan el contraste? Para nosotros los creyentes el mensaje de la cruz es un mensaje maravilloso. Amén. Es un mensaje divino, un mensaje de perdón, de salvación. Todo lo contrario a los que pensaban
en Corinto acerca de ese mensaje de la cruz. Para los que se salvan, hermanos, la mentalidad del Evangelio es aquellos que tienen la fe y que ven la cruz como el poder de Dios. Entienden que el sacrificio de Jesús fue la estrategia perfecta de Dios para derrotar el pecado y la muerte y conseguir así para los creyentes la justificación de sus pecados y la salvación de su alma. Qué maravilloso, ¿verdad? Imaginen, voy a usar algunas ilustraciones muy prácticas. Imaginen a un criminal convicto esperando la pena de muerte. Ese criminal había sido juzgado, sentenciado a la muerte en la silla eléctrica. Ustedes saben que el presidente de ese país tiene la autoridad de llamar y decir suspendan y darle un indulto, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, pensemos en ese convicto que llega el momento de morir, de que se ejecute su sentencia, y de repente llega el presidente. Llega, toma el lugar del criminal, se sienta en la silla eléctrica y recibe el castigo. Y el criminal sale libre. La mentalidad mundana lo llamaría una tontería e injusticia, ¿verdad? Diría, bueno, el criminal es el que tiene que pagar. ¿Por qué pagó el presidente? ¿Estamos? Pero interesantemente y contrastantemente, la mentalidad de los redimidos piensa así. El criminal liberado lo ve como la máxima expresión de amor, de gracia y de poder que le dio una nueva oportunidad para vivir. ¿Notan el contraste? Mientras unos dicen, es una locura el Evangelio. Otros decimos, es el método por el cual el Señor nos ha dado una nueva oportunidad. Nos ha dado vida espiritual y nos ha dado la promesa de la vida eterna en el paraíso de Dios. ¿Esto no es maravilloso? Amén. Ahora pensemos en un regalo. Una caja de regalo sucia y rota por fuera, toda golpeada, pero que contiene el título de una propiedad, de una mansión, de una fortuna. La mentalidad mundana se enfoca en lo poco atractivo de la caja. Generalmente así es, en lo exterior. Y dice, no, está muy fea esa caja, ¿verdad? Pero la mentalidad de la cruz dice, la persona valora el interior y recibe el regalo con gratitud. ¿Notan el contraste? La cruz parece un madero de ejecución vergonzoso para unos, pero para los que se salvan, la cruz representa y contiene la vida eterna. ¿No le damos un aplauso de alabanza al Señor? Ahora, hay dos grupos aquí representados en ese versículo 18. Unos ven el Evangelio de manera equivocada, errónea, como una locura. ¿Cuál es la visión que usted tiene del Evangelio? ¿Cómo ve el Evangelio usted, hermano? Hermana, ¿cómo lo ve? ¿Es locura todo lo que implica el mensaje de la cruz? ¿Es locura para usted? ¿Está fuera de orden? Dios no piensa que tenemos esto, que tenemos que hacer aquello, esto. ¿Qué pensamos, hermano? ¿Cómo vemos el Evangelio? Porque no tan solo el Evangelio nos lleva a la salvación, sino que el Evangelio mismo nos lleva a la transformación continua, ¿sí? Durante toda la vida que Dios nos da en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo vemos el Evangelio, el mensaje de la cruz, cuando se nos demanda cumplir con nuestra responsabilidad? ¿Cómo lo vemos? O
¿Cómo vemos el mensaje de la cruz a aquellos que todavía no son de Cristo? Aquellos que todavía no han nacido de nuevo. ¿Cómo lo ven? ¿Es una locura lo que se les predica? ¿O es poder de Dios para salvación? ¿Cómo lo ven? ¿A qué grupo pertenece usted? ¿A los que se pierden o a los que se salvan? ¿Qué debe hacer o qué debemos hacer para estar en el grupo de los creyentes que tienen una mentalidad renovada acorde a la voluntad divina? ¿Por qué a veces no hacemos lo que debemos hacer? Y mucho tiene que ver con la cosmovisión que cada uno tiene acerca de esta vida y acerca de la vida en Cristo. ¿Tenemos la mentalidad del mundo o la mentalidad de la cruz? ¿Qué mentalidad tenemos, hermano? Ahora, versículos 19 y 20. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pablo alude en primera instancia a Isaías 29, versículo 14, para argumentar que el intelecto mundano y los debates eruditos son inútiles e incapaces de revelar la verdad divina y alcanzar la salvación. Recordemos el contexto. La gente a la que se dirige el apóstol Pablo estaba fascinado con la sabiduría de este mundo, ¿sí? Y menospreciaban el mensaje del Evangelio porque les parecía locura. Y entonces Pablo habla acerca de que el intelecto mundano, los debates de los eruditos y todo lo que ellos llevaban a cabo en su cultura eran inútiles para conocer la verdad de Dios y para alcanzar la salvación que Dios da. El versículo 19 habla acerca de que Dios destruye la sabiduría humana, ¿cómo? Exponiéndola como insuficiente para alcanzar el conocimiento espiritual o la salvación, ¿sí? De esa manera destruye la sabiduría del mundo. Esto significa que frente al Evangelio, toda la filosofía, el razonamiento y la lógica humana carecen de poder salvador. ¿Estamos? Desde luego la sabiduría en este mundo nos ha llevado al avance tecnológico, médico, etcétera. Amén. Pero todo ese conocimiento, todo ese avance no ha logrado llevar a la humanidad al conocimiento de Dios y a la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Porque ha avanzado mucho la ciencia, hermano. Y seguirá avanzando. Habrá entre nosotros, los seres humanos, gente muy sabia, ¿verdad? Hombres, mujeres que tienen un coeficiente impresionante. Pero aún con todo y eso, ese conocimiento sin el mensaje de la cruz es vano. Es vano, porque no lo lleva a la salvación, ni lo lleva a Cristo. Ese conocimiento es incapaz de dar a conocer a Dios. La sabiduría secular no puede comprender las verdades divinas como la salvación por medio de un Mesías muerto en una cruz. No lo conciben, no lo aceptan, no pueden. Dios sustituyó la ostentosa sabiduría del mundo, por lo que el mundo considera una locura, o sea, el Evangelio, la salvación a través del sacrificio de Cristo. Dios cambió todo, hermano. Dios desecha el entendimiento de los sabios para que nadie pueda jactarse de haber alcanzado el favor divino por mérito intelectual. ¿De acuerdo? Hermano, hermana, no es tan relevante en este sentido y en este contexto que tú seas muy sabio o muy sabia si no tienes a Cristo.
¿Estamos? Si eres una persona profesional y tienes posesiones y todo eso, hermano, si no tienes a Cristo, hermana, si no tienes a Cristo, todo eso es vano. ¿Sí? Todo eso es vano. Ahora el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Este versículo cuestiona el valor de la filosofía humana frente a la cruz o al mensaje de la cruz. El apóstol Pablo argumenta que sin Dios, la sabiduría del mundo, incluyendo la sofisticación griega y la erudición judía, porque ahí los menciona, es inútil en cuanto al verdadero conocimiento de Cristo y en cuanto a la salvación. Pablo expone esta idea a través de 3 preguntas retóricas. ¿Dónde está el sabio? Y se refiere a los sabios de el pueblo greco-romano que estaba allí en Corinto. Podemos pensar en los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Y dice el Señor, ¿dónde está el sabio? ¿Sí? Y vemos que a lo largo de la historia, hermanos, muchos hombres que fueron prominentemente dotados con sabiduría e inteligencia, hermanos, muchos ya están sepultados, muertos, y aquellos que se fueron sin Cristo y sin ser justificados delante de Dios, están en un lugar de tormento. ¿De qué les sirvió la sabiduría? ¿Notan eso? ¿Dónde está el sabio? Podemos decir, ¿dónde está Sócrates? ¿Dónde está Platón? Aristóteles. Por cuanto rechazaron el mensaje de la cruz. ¿Dónde están, hermano? Y luego dice Pablo, ¿dónde está el escriba? Se refiere al erudito religioso judío. Porque los escribas eran conocedores de la ley de Dios. Eran expertos en la ley de Dios. ¿Y dónde están? Porque muchos rechazaron el mensaje de Jesús. La mayoría de los judíos rechazó el mensaje de Jesús. ¿Y de qué les sirvió conocer toda la ley que Dios reveló a través de Moisés? Si rechazó a Jesús, si rechazó el mensaje de la cruz, de nada les sirvió. ¿Notan eso? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El pensador o el intelectual que debatía en las plazas, el orador secular que en cada plaza pronunciaba sus discursos muy elocuentes. ¿Dónde está? Y luego dice Pablo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y la palabra en el griego tiene que ver con hacer insípido la sabiduría de este mundo. Quitarle su sabor cuando se compara con el mensaje de la cruz. Es algo simple. La sabiduría humana ante el mensaje de la cruz. ¿Cómo la ven, hermano? Y el Señor lo ha hecho así, hermanos. Stephen Hawking, físico, teórico y cosmólogo británico, reconocido por sus aportes en la teoría de los agujeros negros. ¿Alguien escuchó alguna vez de este hombre? Amén. Un hombre impresionante, hermanos. Desde su juventud le vino una enfermedad que lo dejó prácticamente inmóvil, pegado a una cruz casi toda su vida. No podía moverse, hermanos, y tuvo una mente impresionante. Con todo y eso mantuvo una postura no creyente. Él describió el sistema del universo como un sistema rígido o regido por leyes naturales sin necesidad de un Dios o de un ser supremo. Era un sabio en este mundo, de los grandes, pero rechazó el mensaje de la cruz. Era un sabio sin Dios. ¿Y dónde está en este momento?
Albert Einstein, físico teórico o teórico, creador de la teoría de la relatividad, él rechazó un concepto de un Dios personal, inclinándose hacia una postura panteísta. O sea que el Dios al cual él veneraba tenía que ver con la naturaleza, con todo lo creado. Un sabio impresionante, pero sin Cristo. Rechazó el mensaje de la sabiduría humana sin la fe en Cristo y en su obra de la cruz es vana. Amén. Y conduce a la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? No los escucho, hermanos. Hermanos, no descuidemos la verdad absoluta de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. No desechemos el mensaje maravilloso de la cruz. Si rechazamos esto, estamos en una postura semejante a los sabios de este mundo. Y estamos en riesgo de sufrir la disciplina y otros la condenación eterna de Dios. No nos dejemos influenciar por la sabiduría de este mundo contraria a la voluntad de Dios. Recordemos que el contexto histórico muestra a una iglesia, la iglesia de Corinto, fascinada con la sabiduría de este mundo y dejando en segundo término el mensaje glorioso de la cruz de Cristo. No hagamos eso nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pablo busca destruir esta dependencia humana para establecer que la fe debe basarse en el poder salvífico de Cristo y no en la elocuencia o en la retórica humana. Seamos sabios, hermanos, desde la perspectiva divina, ¿sí? Conozcamos a Dios, recibamos su gracia, vivamos por fe y sirvamos al Señor lo mejor posible. Eso es sabiduría. Sabiduría en práctica, la sabiduría que Dios da a sus hijos y a sus hijas. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El apóstol Pablo establece que, dado que el ser humano no pudo conocer a Dios a través de la filosofía y la razón humana, a Dios le agradó salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Noten esto, hermano. Qué maravilloso es el Señor. Y cómo Dios enaltece su palabra, su mensaje. Y cómo Dios abate la sabiduría humana para decir que hay algo mejor que ello. Y es el Evangelio de Cristo. Amén. Recordemos que el contexto nos dice que los corintios, los hermanos corintios y todos los corintios mediaban la verdad basándose en la elocuencia y en el intelecto humano. Pablo señala que esa sabiduría, como ya lo he mencionado, resulta inútil para conocer a Dios y para alcanzar la iluminación divina y alcanzar la salvación que Dios da. ¿Sí? Amén, hermanos. Ahora, el fracaso del intelecto humano no fue un accidente. Quiero que noten eso, es impresionante. El fracaso del intelecto humano sirvió para evidenciar los límites de la razón humana autónoma. Dios permitió esto para avergonzar la autosuficiencia de los sabios y demostrar que el conocimiento de lo divino no es producto del esfuerzo o la brillantez intelectual. ¿Sí me estoy dando a entender? Ya que Dios, dice la Nueva Traducción Viviente, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera mediante la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Qué impresionante, hermanos.
Esto de que el ser humano se ha tendido a pensar en la sabiduría humana y en todo eso, eso no se le pasó al Señor, lo permitió, pero para establecer que eso no los va a llevar nunca al Señor ni a alcanzar la salvación, y para establecer que el mensaje de la cruz es más sabio y más valioso, hermanos, en comparación con la sabiduría humana, porque el mensaje de la cruz lleva al ser humano a la salvación. Qué maravilloso, ¿verdad? Y así nadie se puede adjudicar, yo soy salvo porque yo soy un intelectual. ¿Verdad que no? Nadie se puede gloriar. Y de esa manera Dios establece que toda la gloria y todo el honor le pertenece a Él. Porque no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra elocuencia, no es por nuestras buenas obras, no, es por la gracia del Señor. Amén. Es por la obra que Cristo hizo en la cruz y por la gracia que ha sido derramada en todos los creyentes. El núcleo de la predicación es Cristo, si ustedes se fijan, hermanos, y crucificado. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Impresionante, hermano. Amén. Es impresionante la sabiduría de Dios. La locura de la predicación, el mensaje de la cruz es el núcleo de este mensaje maravilloso. Para la gente pagana y para las expectativas religiosas judías, el Mesías que muere en una cruz es símbolo de maldición y debilidad. Así pensaban los judíos. Para los griegos era algo absurdo pensar en un Salvador que fue crucificado y muerto. Mas, sin embargo, hermanos, para los creyentes es otra cosa. El propósito final no es un debate filosófico para los creyentes, sino la redención. ¿Notan eso? La salvación no se alcanza por mérito académico o nivel de educación, sino por la fe humilde en el mensaje de la cruz. ¿Cuánto glorifican al Señor? Ahí tenemos el libro de los Hechos. La expansión del mensaje de la cruz comenzó en Jerusalén, ¿recuerdan? Capítulo 2 de Hechos. Y este mensaje se fue corriendo, hermanos. En Hechos capítulo 1 el Señor les dijo a los apóstoles, me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo más recóndito del mundo conocido. La predicación pasó de ser un movimiento judío local a un mensaje universal, multitécnico o étnico más bien, a lo largo del Imperio Romano. Y todo eso, hermanos, impulsados por el Espíritu Santo y la gente que proclamó el Evangelio. Este mensaje, hermanos, de la cruz inició en Jerusalén. Más de 3,000 se convirtieron, ¿recuerdan? Luego, después de la persecución, después del martirio de Esteban, uno de los diáconos, Dios los esparció, ¿recuerdan? Y ese mensaje de la cruz se predicó en Judea, en Samaria. Y luego después nos encontramos en Hechos capítulo 13. La locura de la predicación se fue aún más allá a través del primer viaje misionero de Pablo, ¿recuerdan? Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, salieron para predicar el mensaje de la cruz, la locura de la predicación, y llegaron a varios lugares, a varias ciudades, donde predicaron ese mensaje, y ¿saben qué? Muchos creyeron en él. Y la palabra de la cruz siguió. La locura de la predicación continuó. En su segundo viaje y tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, junto con su equipo misional,
Hermanos, predicaron en un sinnúmero de ciudades, de comunidades. Y así pasó el mensaje de la cruz a todo Asia Menor. ¿Sí? Pasó y muchos creyeron en él, hasta que Dios llevó al apóstol Pablo a Roma, ¿recuerdan? Preso. ¿Y saben qué? Predicó el evangelio también allá. Y según la historia, hermanos, relata que de Europa llegó a Estados Unidos, de Estados Unidos llegó a México y a todo lo que es el continente, hermanos. Y el mensaje de la cruz, la locura de la predicación, un día me alcanzó a mí y me transformó y me sigue transformando. Qué maravilloso. El mensaje de la cruz. Yo lo recibí, hermano. Y yo decía, no, los hermanos están locos. Yo no creo en esas cosas. Pero llegó el momento en que el Señor me rescató. Y ese mensaje de la cruz se convirtió para mí en un mensaje de salvación y esperanza y transformación. La locura de la predicación, hermano, ¿te ha alcanzado? Is one question? One more. ¿La locura de la predicación te ha alcanzado? Ahora, ¿la locura de la predicación te está transformando? Amén, debe ser así. Quizás todavía no produce el fruto de la fe en algunos de ustedes que todavía no han alcanzado la salvación. Pero el mensaje de la predicación, la locura de la predicación, está al alcance de todos. El que quiera tomarlo, lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vayamos al versículo 22. Yo no le pedía al pastor Freddy que me diera el tiempo, cuánto necesitaba. Yo no sé si ya me pasé. Le seguimos, porque tengo aquí todavía unas 10 hojas. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El apóstol Pablo expone cómo las dos corrientes ideológicas dominantes de la época, hablamos del judaísmo y hablamos del helenismo, tiene que ver con la cultura griega o grecorromana, y está hablando del rechazo al evangelio que ellos presentaron. Los judíos exigían milagros tangibles, ¿recuerdan? Señales tangibles, mientras que los griegos valoraban la lógica, la filosofía, la retórica, la sabiduría. Los judíos, hermanos, en varias ocasiones pidieron a Jesús señal, ¿recuerdan? Jesús se levantó a predicar el evangelio del Señor, hizo muchos milagros, ¿verdad? Mas aún así, por ejemplo, en Mateo 12, se acercaron con él algunos líderes religiosos judíos y le dijeron, ¿qué señal nos das tú para nosotros creer en ti? ¿Sí? ¿Y qué les dijo Jesús? Yo no les voy a dar ninguna señal, sino la señal de Jonás. Fue la única. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? 3 días en el vientre del pez, ¿sí? Simbólicamente representaba la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, ¿sí? Los 3 días que duró sepultado. Y también representa la resurrección de Cristo. Sabemos que la ballena llevó a Jonás, ¿verdad?, a la playa y lo regresó. Qué interesante, ¿no? Bueno, los judíos piden señales. Jesús dijo, esta va a ser la señal. Y así en varias ocasiones los judíos le dijeron, ¿qué señal nos das del cielo?
para poder creer en ti. Los griegos buscaban la sabiduría, hermanos, ¿sí? Esto es otra cosa. Cuando Pablo predicó el Evangelio, por ejemplo, en Atenas, ¿sí? Lo juzgaron loco. Le dijeron, te escucharemos en otra ocasión. ¿Sí? Pero para los salvos, hermanos amados, la señal fue cumplida. ¿Qué les parece esa maravillosa noticia? Jesús murió, hermano. Y estuvo ese tiempo en la tierra, en las entrañas de la tierra. Pero ¿saben qué? Resucitó al tercer día. Y vive por siempre. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Versículos 23 y 24. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo establece que el centro del Evangelio, hermanos, nuevamente, no radica en la sabiduría humana, ni en la retórica o el poder político, sino en la persona y obra de Cristo crucificado. Revelando con ello el apóstol el contraste entre la percepción que tiene el mundo y la verdad divina que es expuesta, hermano, a través del mensaje de la cruz. Dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Como ya lo mencioné con anterioridad, el núcleo de ese mensaje, hermanos, es Cristo crucificado. ¿Amén? Es Cristo crucificado. Y el mensaje, hermanos, es un mensaje maravilloso, donde el Dios Todopoderoso se degradó a sí mismo para hacerse hombre y a través de su humanidad darse en la cruz para conseguir nuestro perdón y la salvación eterna. Es algo maravilloso. Los judíos, dice el versículo, ciertamente tropezadero para los judíos y para los gentiles locura. Este mensaje de la cruz no les agradó, no les cayó. En varias ocasiones los judíos tropezaron cuando escuchaban el mensaje del Evangelio de Cristo. De igual manera los gentiles. Pero para los creyentes, hermano, dice el versículo, mas para los llamados, noten esa palabra, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados, hermano. No se refiere a una invitación general, sino a la gracia soberana y eficaz de Dios que abre el entendimiento de los que han de ser salvos y toman el mensaje de la cruz y aceptan el señorío de Cristo. Amén. Dios hace un llamado, hermano. ¿A quiénes? Vamos a Romanos, capítulo 8. Denle para atrás a su Biblia. Romanos capítulo 8. Ya casi voy terminando. El versículo 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los llamados, hermanos, antes fueron conocidos por Dios. Amén. Los llamados fueron conocidos desde antes de la fundación de este mundo y en su debido momento llamados a través del mensaje de la cruz, con el propósito de que fueran conformes a la imagen de
su Hijo, del Salvador de todos nosotros. Ese es el propósito, hermano. Después de la salvación, tiene que ver con el forjar el carácter de Cristo en cada uno de los que hemos sido redimidos. Y a los que predestinó, dice el versículo 30, a estos también llamó, y a los que llamó, noten otra vez el llamado, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios hace un llamado, hermano, a través del mensaje de la cruz, a través de esa predicación, hermanos, que para unos les parece locura, para nosotros es algo sumamente valioso, de mucho valor, hermanos, valga la redundancia. Amén. Entonces, amados hermanos, usted que ya es salvo, ha recibido un llamado, y por la gracia de Dios usted lo ha obedecido. El llamado continúa ya no para alcanzar la salvación, sino para permanecer firme en el Señor, siendo transformado de gloria en gloria. Amén. Cada día de la vida que Dios le dé. Así es que valoremos lo que tenemos ya. Amén. Pero ¿qué aquellos que todavía no son de Cristo? El llamado para ustedes es: acérquense a Él, vengan a Él. El llamado es arrepentimiento, el llamado es fe, el llamado es a recibir la gracia de Dios. Cristo es el centro de todo, hermano. Amén. Cristo para el creyente no es una vergüenza. La cruz de Cristo no es vergonzoso para nosotros, sino que es la solución perfecta para la condición humana caída y para la perfección de los ya redimidos. Gloria a Dios, hermanos. Este es el poder de Dios que destruyó el dominio del pecado y de la muerte. Él es la sabiduría de Dios, Cristo y su mensaje. Ese mensaje resuelve, hermanos, el problema de la justicia divina mediante el sacrificio sustituto, algo que la mente humana jamás hubiera imaginado. Es más, ni el diablo lo imaginó hasta que ya se dio cuenta de que a través de la muerte lo había derrotado. Vamos poniéndonos en nuestros pies, si puede hacerlo. Si no, quédese sentadito, sentadita. Hermanos, Cristo y su obra, su mensaje conducen a un nuevo comienzo, a un nuevo nacimiento, a una transformación constante, a una comunión personal con Dios, a una glorificación futura, a una vida eterna en el paraíso de Dios. Para los que todavía no son de Cristo, les invitamos a venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Si usted ya tiene esa fe, ese arrepentimiento, Dios ya se lo ha dado, acérquese con su pastor, dígale: yo quiero seguir a Cristo. Y si todavía no lo tiene, ¿sabe qué? Pídaselo al Señor. Pídaselo. Y el Señor le dará esa fe y ese arrepentimiento, porque Él está buscando a sus hijos y a sus hijas que ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que alcanzaran esta salvación.